Hola a todos, ¿qué tal? Es otro día de aventura urbana. Mi nombre es Alejandro Pizarro y en este bello día viajaremos en el bus 501 de Transantiago, episodio de Ando en Micro, en un bus muy famoso en el ambiente de las micros de aquí. Hay subtítulos, si quieres ver solo el viaje puedes adelantar el video hasta el minuto que aparece en pantalla. La previa, porque todo viaje tiene una previa. Yo venía siguiendo el bus por internet, por Transap, en algo que les he mostrado antes. Ya sabía que estaba trabajando en el 501, salí de mi casa, tomé el metro y como iba muy adelantado en tiempo, me bajé a caminar porque me gusta mucho caminar. Llegué hasta Avenida Mata y de ahí me puse a esperar micro para poder llegar a una hora prudente al paradero para que no se me pasara el bus. Ya en Bilbao con Vicuña Maquena había un 501, un bus eléctrico BYD nuevo. Lo malo es que justo se cruzó otro bus cuando lo grababa, pero bueno, son cosas que pasan. El recorrido 501 de Transantiago recorre las comunas de Providencia, La Reina y Las Condes por Avenida Francisco Bilbao principalmente. Son unos 11 kilómetros de viaje y demoramos unos 45 minutos, algo así. Estamos entrando a la hora punta tarde, la zona está tranquila, hay brisa fresca y no hay muchas personas en el paradero. Lo que pasa es que la mayoría de las personas viajan en sentido inverso. Los buses llegan llenos hasta acá, pero salen relativamente vacíos desde aquí. Yo estoy contento porque quería grabar esta ruta hace tiempo. El recorrido 501 es bien entretenido y bonito, pero también el bus de este viaje es bastante especial. Tiene toda una historia detrás que es interesante para quienes nos gusta esto. El bus 49 de Medbus es uno de los pocos buses que ha estado permanentemente arreglado. Es uno de los buses más lindos de todo el transporte público. Está súper bien cuidado y parece casi como si estuviera nuevo, pese a que tiene ya varios años de servicio. El bus tiene muchos detalles positivos. La decoración, las llantas, la pintura, los focos, realmente marca una diferencia, como decimos en el ambiente. Ya estoy dentro del bus, que afortunadamente estaba vacío. Si hubiera viajado en otra hora tendríamos todos los asientos llenos. Este bus fue uno de los primeros buses Cayo Mondego H que tuvimos en Santiago. El debut de este modelo de bus en el país. Increíble cómo pasa el tiempo. Yo vi estos buses nuevos, casi 0 kilómetros. El viaje del bus 501 comienza con el viraje en Avenida Vicuña Maquena. Un viraje que siempre demora porque hay muchos autos, mucho taco y el semáforo no es tan largo. Por la zona está el Hospital del Trabajador, aunque no lo veremos. Está justo en la esquina donde doblamos y el bus vuelve a doblar en calle Rancagua. Ese punto es ideal para tomar fotos de este recorrido y los distintos buses que circulan en él. En toda esta zona un hito importante y bonito es el Parque Bustamante. Por debajo de todos esos árboles está la línea 5 del metro, línea que ya les mostré completa en otro video de experiencia de transporte, ando en metro. El parque tiene una zona para patines y skates, un café literario, además de varios juegos. El bus 501 no tiene mucha distancia, pero sí tiene muchas paradas seguidas, como que el bus para a cada rato y siempre había público en todas las paradas. Poco público, pero había público. En esta zona el bus comparte parada con el 504 y 518, que son recorridos más largos y que llegan a la zona poniente. Por eso también aproveché de grabar este bus aquí en el 501. Es una ruta mucho más manejable y fácil para seguir un bus. En esas otras rutas largas es muy difícil poder hacer eso y grabar de punta a punta, aunque alguna vez lo hice en el 514, pero fue bastante complejo. Nosotros atravesamos el barrio Italia, que es una zona residencial y ahora también tiene otra cara, transformada con bohemia, restaurantes, artesanías, como cosas boutique, muy en esa onda. Y tenemos el Hospital de Salvador en el otro lado de la calle. En Francisco Bilbao vemos otro bus articulado de 504 que va hacia el poniente. Es típico quedarse parado a mirar un rato con las luces rojas del camino y las pausas que ofrece el recorrido. Después de esto el bus se incorpora a Francisco Bilbao, que es la calle principal del recorrido,
Es un poco irónico, toda esta zona que recorremos forma parte de las comunas de clase media y alta, y Francisco Bilbao fue lo menos conservador que hay. Era del Partido Liberal, formó parte de la Sociedad de la Igualdad. La iglesia lo excomulgó en su época porque la criticaba mucho, lo mandaron en exilio porque sus ideas eran muy progresistas para la época, pero ahí está, avenida principal en comunas de gran poder adquisitivo. Su vida igual es bien interesante, esto es una pincelada con algo de humor. La avenida Francisco Bilbao mezcla sectores residenciales, casas y departamentos, con tiendas automotrices, venta de autos nuevos de muchas marcas. A mí me gusta mucho caminar por aquí, es relajante y tranquilo, tiene zonas verdes. Cuando era más chico y los paseos eran pan de cada día, varias veces me quedé a caminar por esta zona y tomaba fotos de la ciudad y también fotos de los buses. Uno de los sitios urbanos más importantes es el Parque Inés de Suárez, que lo veremos por fuera. Es un parque tranquilo, bonito, ideal para relajarse, caminar un rato y estar a la sombra. La comuna de Providencia tiene eso, es bien verde, tiene muchos árboles y es agradable para estar, para caminar, y las estadísticas dicen que también es agradable para vivir. Junto con el parque hay unas torres de departamentos antiguos y un poco más allá está la Plaza Pedro de Valdivia, que está en la esquina de Francisco Bilbao con Pedro de Valdivia. En ese lugar, además de esas áreas verdes, y que es una esquina importante en el flujo de público, también está la estación de metro Inés de Suárez de la línea 6, línea automática, y en otros videos hemos visto esa avenida en el recorrido 103. Uno de los placeres ñoños de este bus, un placer nerd, es el sonido del motor, que está impecable. Realmente lo tiene muy bien cuidado, el bus es ágil y no se nota para nada los años que tiene. Una de las razones por las que me apresuré para grabarlo es porque le queda poco tiempo, pero es una lástima porque el bus está en condiciones mecánicas y estéticas realmente muy buenas, mejor que algunos buses nuevos incluso. Este tramo para mí es uno de los más significativos, me refiero al tramo entre Parque Bustamante y el metro Francisco Bilbao, porque es la zona donde más he circulado, caminado y viajado. Por acá hay varias avenidas importantes que cruzan la avenida Providencia, pero la atmósfera es mucho más tranquila, aunque el tránsito vehicular sea lento. Bilbao es lento para moverse, sobre todo en sentido contrario, que hay mucho auto a esta hora. Estamos en la esquina de avenida Los Leones y tenemos este mural con varios músicos en un negocio de barrio. La avenida de Los Leones la hemos visto en el bus 104, una de las líneas emblemáticas del transporte público de Santiago. ¿Notaron el bus que se ve en Los Leones? Otro buen hallazgo, ¿se conocen ese modelo? Es el Mercedes-Benz Cítaro, qué gran hallazgo. El viaje estaba siendo muy tranquilo, lo mejor de todo es que aunque el bus no tiene aire acondicionado, con las ventanas abiertas y el hecho de ir relajado, yo mismo me sentía fresco en el bus, cosa que afuera no era así, afuera hacía mucho calor. Fue un viaje relajante y en algún punto también es nostálgico. Ahora, los buses nuevos son los que más aparecen en los videos, en las publicaciones, en los medios, pero ¿cuántas veces no viajé en estos buses? ¿Cuántas siestas tuve con el arrullo de estos motores? Es inevitable que el tiempo pase, que las cosas cambien, que todo cambie, no hay nada estático, todo fluye y cambia, como el agua. El agua nunca está quieta, si bien puede estar contenida como hielo o estar en un estanque, el agua siempre se mueve entre los estados, gaseoso, líquido, sólido. ¿Cuántas rutas habrá hecho una gota de agua en todos estos años? Salió profunda la pregunta. Hay muchos misterios de la vida que solo Dios sabe. Respecto del camino, espero que estén disfrutando de nuestro paso por Avenida Francisco Bilbao. Nosotros estamos llegando a la esquina con Avenida Tobalaba, donde está la estación Francisco Bilbao, línea 4 del metro, y el lugar donde bajará la mayoría del público que hemos tomado en este viaje. Acá el bus queda casi vacío y es obvio. Toda esta zona es residencial, pero tiene muchos polos de trabajo y la gente está volviendo a sus hogares. Es el final del día laboral para muchas de estas personas.
El bus es un bus Cayo Mondego H, chasis Mercedes-Benz O500U Euro 3, inscrito en noviembre de 2007. El bus ya está por cumplir 14 años. Estas unidades fueron los primeros buses Cayo Mondego H que recibió Santiago, en particular buses Metropolitana, hoy llamada Medbus. Lo curioso es que el contrato inicial era para traer buses Volvo, pero se canceló y trajeron buses Mercedes-Benz. Llegaron a fines de 2007 e inicios de 2008. El bus BDXR 49 trabajó por muchos años en el 503, entre otros recorridos. El conductor, Gabriel Ortiz, me contaba que inicialmente el bus era el pato feo. No estaba muy bueno, nadie quería sacar este bus a trabajar, pero quedó con conductor a cargo y con el permiso de ir arreglándolo, dejándolo bonito con las llantas, los accesorios. Lo cierto es que el bus está como nuevo, tanto lo estético como lo mecánico. Posiblemente el bus sea conservado en la empresa como una reliquia cuando ya salga de circulación. Respecto del recorrido 501, al inicio de Transantiago había micros antiguas, ex micros amarillas. Yo tengo algunas fotos de esa época. Después llegaron los buses de Transantiago, estos mismos buses Cayo Mondego H, y un hito notable fue la prueba del bus Mercedes-Benz Cítaro. Ese bus estuvo en servicio en 2017, pero era una prueba temporal. Al día siguiente, más o menos a la misma hora, 17:30, me puse a ver los buses de recorrido 501 en Transap, en la versión web. El recorrido tiene distintos tipos de buses dependiendo del horario. Hay horarios en que solo hay buses eléctricos y otros horarios en que hay buses eléctricos y diésel. Es muy relativo. Este video, como siempre, es presentado por mis libros, Corte de Cinta, Yo Cero del Tiempo, Bendita Elegancia y Ese Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay packs con descuentos. Mientras más libros te lleves, hay más descuentos. Puedes escribirme a cintarrotachilla@gmail.com. Y también tengo servicios para quienes quieran editar o publicar un libro, ediciones de libros, impresiones de libros, diagramaciones, etc. Para todo eso puedes contar conmigo. Volvemos al viaje en el bus 501 de Transantiago, el transporte público de Santiago. Estamos atravesando la avenida Tobalaba, que bordea con el canal San Carlos. Ese canal es uno de los principales canales antiguos de regadío que tiene la ciudad. El canal conecta el río Maipo y el río Mapocho, además de cruzar aguas desde la zona sur hasta la zona norte. Recuerdo que en los mapas siempre aparecía esta zona con el canal de color celeste, nunca lo he visto celeste, y los parques de color verde. Entonces era bonito ver eso en el mapa, me gustaba verlo. Me gusta caminar por esas zonas que he visto visualmente en algún mapa. Nosotros, después de pasar varias concesionarias de autos, llegamos a Américo Vespucio, otra avenida muy importante, la gran circunvalación de la ciudad. Y ahora están haciendo trabajos para implementar una autopista. En las afueras, un poco más allá, hay un enorme club de campo, Club Príncipe de Gales. Toda esta zona es el barrio Príncipe de Gales y hay una avenida llamada así, una estación de metro llamada así, pero no sé por qué a la calle y al barrio le pusieron Príncipe de Gales. ¿Alguno conocerá la historia de por qué se llama Príncipe de Gales? Las flores que están en la reja del club se ven muy lindas y la zona, bueno, todo lo que hemos recorrido en este servicio es bastante bonito. Otro hito importante es la rotonda Tomás Moro, donde estamos ahora. El bus cambia de avenida en este lugar y toma justamente la calle Tomás Moro. Si no sigue por avenida Francisco Bilbao, llega al Parque Intercomunal de la Reina, que se llama Padre Hurtado, el Jumbo de la Reina, Portal de la Reina, la Ciudad Deportiva. Para todo eso tomas el bus D08, no tomas el 501. En el caso de Tomás Moro tenemos principalmente sectores residenciales. En Tomás Moro con Alejandro Fleming hay un paradero con algo de inteligencia, dice el tiempo de llegada de los buses. Lo malo es que aparecen buses como el C20 que no pasan por ahí, entonces nada que ver. Pero bueno, acá el bus dobla, eso es lo que nos importa a los pasajeros de 501. El bus 501 es muy directo, tiene pocas calles y no tantos virajes. Todas estas zonas son sectores residenciales, barrio Los Pintores, barrio Duqueco, Colón Oriente, Vital Apoquindo. El bus sube, aunque la pendiente no es tan pronunciada como en otras avenidas de la zona. Cada vez nos acercamos más hacia la zona de los cerros, la imponente Sierra de Ramón, la precordillera de Santiago.
La zona donde termina el recorrido se llama Vital Apoquindo. Antes había unas fuentes de aguas termales por acá, los baños de Apoquindo. No eran aguas tan calientes, hay que decirlo, pero tenían propiedades curativas. Y también se vendía agua mineral sacada desde esta zona. Estamos hablando del año 1900, o sea, a principios del siglo XX, algo así. Me hubiera gustado conocer ese lugar. Obviamente me refiero a conocerlo en esa época, a bañarme en esas aguas, conocer cómo era la atmósfera de ese momento. En el caso de nosotros, esa historia dormida pasa desapercibida entre tantas casas y la rutina cotidiana de todos nosotros. Yo creo que mucha gente ni siquiera lo sabe. Por otra parte, el bus cada vez va quedando más y más vacío. La zona es muy conocida porque tiene muchos recorridos de micros. Es muy posible que en episodios futuros veamos recorridos que inician o terminan aquí, porque hay montones de posibilidades, muchas micros, y yo siempre estoy grabando y haciendo episodios distintos y siempre tengo viajes por hacer, o sea, siempre tengo muchas ideas, eso es lo que nunca me falta. Ya con el bus vacío estaba preparado para llegar al último paradero antes de entrar al terminal Vital Apoquindo, también llamado Nueva Bilbao. Estamos en el terminal Nueva Bilbao, en el final de la calle Vital Apoquindo. Antes había distintos terminales en la zona y ahora lo que hay es un único recinto compartido y grande que lo comparten muchas empresas. Está Voi, también llamada Express, Medbus, Redbus, STP, bastante grande y bonito. Posiblemente con las nuevas licitaciones entrarán otras empresas. Para cerrar la narración, fue un trayecto muy bonito. El bus 501 es muy agradable, independiente del bus que toque, pero siempre es un recorrido muy agradable, muy tranquilo. Después en el viaje de vuelta tuve la oportunidad de compartir con Gabriel, el conductor, conversamos del bus, conversamos de la vida también. Siempre es grato poder vivir estas aventuras urbanas, retratar buses como este, unidades bien cuidadas, bonitas, bien presentadas, poder compartir con gente como Gabriel. Ahora estamos viendo el interior del bus y sin mentirles, yo que conocí estos buses cuando estaban nuevos, en su primer día estaba ahí como pasajero, claro que fue de casualidad, puedo dar fe de que este bus parece 0 kilómetros. Está impecable por dentro, por fuera, está muy bueno, está limpio, aseado, tiene las ventanas todas limpias, sin ningún rayado. Es como haber tomado el bus en 2008, pero estamos en 2021. Yo iba al colegio, recuerdo que estaba volviendo de un día de colegio cuando debutaron estos buses y ahora yo ya salí de la universidad, estoy casi bordeando los 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Le agradezco a Dios por todo, por poder vivir todos esos años y espero también y le pido a Dios que me dé muchos años más de vida para poder seguir disfrutando y compartiendo. Agradecer a Gabriel también, porque gracias a él pude grabar esta parte en el terminal y que conocieran este bus con este detalle, como si estuvieran aquí, que lo recorran como yo lo recorrí en ese momento para poder grabarlo y documentarlo para la posteridad. Nos queda muy poco de video, creo que también uno puede ver la evolución del transporte público a través de esto. Ojalá que se transmita de cariño, al final cuando uno hace las cosas con cariño, eso también llega de una forma positiva. Así como viajar en un bus bien cuidado es algo grato para uno como pasajero y sobre todo para uno que ama este tipo de cosas. También lo es ver un video hecho con cariño y dedicación, un trabajo. Al final, como casi todo lo que hago, yo soy muy dedicado con mis libros, mis trabajos, estos videos. Un abrazo gigante para todos, que Dios los bendiga mucho y que tengan una muy linda semana. Chau, que estén bien.